María Marván Laborde fue la primera mujer consejera presidenta del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, y comisionada presidenta fundadora del Instituto Federal de Acceso a la Información. Estudió sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México y se graduó de maestría y doctorado en la New School for Social Research de Nueva York. Se ha especializado en temas de política, cuestiones electorales, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y desarrollo democrático en México. También se ha desempeñado como consejera del Instituto Federal Electoral en el estado de Jalisco. Fue miembro de la Junta de Gobierno y consejera del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres. Entre 1994 y 2002, la doctora Marván fue profesora investigadora titular A, adscrita al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde julio de 2002 y ha ejercido la docencia en distintas instituciones académicas, entre las que destacan la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Ha escrito diversos capítulos en libros de análisis e investigación, así como en revistas especializadas, y es autora de Aquí mandamos, obedecemos todos, obra que busca acercar a los niños y jóvenes a los principios básicos de la democracia. En la Organización de Estados Americanos participó con el grupo redactor de la Ley Modelo de Transparencia y Acceso a la Información, así como la guía para su implementación. Fue invitada por el equipo de Barack Obama para participar en el grupo de creación de la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto. Actualmente es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenidos, bienvenidas a estos diálogos sobre seguridad y justicia. Mi querido Sergio, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Damos la más cordial bienvenida a la doctora Marván. Mi querida doctora, qué gusto verte. Leonardo, qué gusto. Sergio, gracias Bien. por invitarme. Bueno, te invitamos 3 días después de una elección importantísima por muchas razones. La vamos a discutir, pero en el contexto de, aprovechando un libro del cual es coautora María Marván, la doctora María Marván, que con otros 5 colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, escribió un libro de título sugerente, Érase un país verde olivo. Antes de entrar al tema de fondo, una pregunta inevitable, ya que estamos en los primeros días posteriores a la elección. Una de las grandes preguntas que ha recorrido todo el sexenio que está terminando es qué llevó a Andrés Manuel López Obrador a cambiar de opinión sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la vida mexicana. ¿Por qué no empiezas dándole una opinión al auditorio de por qué se dio ese viraje? ¿Por qué pasó de decir los meto a los cuarteles o hasta los desaparezco a decir son el pilar de la cuarta transformación? Evidentemente es una conjetura, no podemos más que hacer conjeturas. Yo creo que pasaron 2 cosas simultáneamente. La primera, que se dio cuenta de la realidad del país, de la realidad real, del cómo estaba compenetrado el crimen organizado municipio por municipio, población por población. Y la otra, yo creo que las Fuerzas Armadas hábilmente resistieron la idea y lo convencieron de que el país se le iba a desbaratar en las manos si los regresaba a los cuarteles y sobre todo si los regresaba de un golpe. Y yo creo que con eso podemos empezar a ver hacia el futuro. Quien quiera, si es que alguien quiere, desmilitarizar este país, creo que tiene que ser un proyecto de largo plazo. No puede ser un sexenio, ni aún con los resultados electorales del domingo pasado. ¿Podría o no podría? Te pregunto, la nueva hegemonía que tiene este país y que abre, digamos, la posibilidad de un nuevo régimen, tiene, retomando el tema del título, un componente guinda evidente, o sea, Morena es absolutamente clave para entender el cambio, tiene verde tucán,
el Verde Ecologista puede convertirse en la segunda fuerza política de este país, tiene el componente rojo del PT y tiene también el Verde Olivo, un elemento legitimador fundamental, no solo en seguridad, sino el discurso nacionalista en materia económica descansó precisamente en la militarización de algunos sectores y buena parte de las comunicaciones en este país, pienso en aeropuertos, en el interoceánico, hoy están bajo el mando de militares. Te pregunto, ¿el verde olivo es un color que explica la hegemonía en este caso o la nueva hegemonía que tiene este país? Yo creo que el verde olivo es un color que explica y que nos hace ver hacia el futuro. Una de las cosas que descubrimos mucho escribiendo el libro a partir de todas las discusiones, Sergio me preguntaba cómo es que todos escribieron todo, fueron discusiones muy, muy sabrosas, es el concepto de soberanía nacional que tiene el propio presidente López Obrador. Selló el país, por decirlo así, con los militares y las Fuerzas Armadas, puertos, aduanas, aviones, aeropuertos, Tren Maya. el Tren Maya, el tren transísmico, las fronteras, migración, el país está sellado por los militares. Entonces, vamos a tenerlos como un factor de poder, podríamos decir poder fáctico. Ahora tienen toda la posibilidad de cambiar la Constitución. Habrá que ver si ajustan la Constitución. Para la Guardia Nacional ya dijeron que sí la van a ajustar, pero no es solo la Guardia Nacional. Son una serie de artículos en donde se limita el papel de las Fuerzas Armadas a tiempos de guerra que formalmente no conocemos. Podríamos entrar a discusión y más con Sergio si la violencia del crimen organizado alcanza para decir que estamos en una guerra. Yo creo que sería una exageración, pero ciertamente el país está sellado, custodiado, la soberanía nacional por las Fuerzas Armadas y supongo que eso no va a cambiar porque además están a gusto. Antes de empezar el programa, comentábamos que sabemos muy poco sobre los planes de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, hacia los militares. En la Convención Nacional Bancaria, la última, le preguntaron qué pensaba del papel tan protagónico del verde olivo en la administración de una serie de empresas y respondió de una manera muy cautelosa, diciendo, bueno, primero dijo que sí, la Guardia Nacional iba a seguir al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso creo que ya podemos darlo por un hecho, así será. Pero en lo que no estuvo tan asertiva fue al decir, bueno, vamos a evaluar caso por caso, la vamos a dejar por lo pronto de manera tentativa y ya iremos viendo. ¿Quiere esto decir, podemos interpretar, y sé que estamos especulando todos en este momento sobre las intenciones de la presidenta? ¿Tú qué pensarías a raíz de este libro, que por cierto vale la pena que lo lean, se lee muy rápido, porque los 6 escribieron todos los 5 capítulos, por tanto se va como el agua? ¿Tú qué piensas sobre Claudia Sheinbaum y el verde olivo? Yo creo que va a tener que ir tomando decisiones poco a poco. Creo que si tiene la intención de atemperar el poder que adquirieron los militares en este sexenio, y conste que lo pongo en condicional, no me queda claro que lo tenga, tendrá que empezar por las tareas de no seguridad nacional. Creo que sería lo más sencillo. O sea, yo, hasta donde sé, México es el único país cuyas aduanas están en manos del ejército. Operación de aeropuertos civiles están en manos del ejército. Creo que ir disminuyendo eso, y creo que de cualquier manera tendrá que ser de manera paulatina, si es que lo quiere hacer, empezaría por ahí. Me parecería la estrategia menos complicada, por decirlo de alguna manera. Creo que también tendrá que empezar a trabajar la idea de una policía federal y de policías locales. Con la cantidad de poder que tiene, tendrá que asumir la responsabilidad, a querer o no, de policías estatales y sobre todo policías municipales.
que tienen el control territorial impresionante. Pero a ver, todo esto está en el supuesto de que ella quiera que eso no cambie, pero si la hipótesis de que la coalición tiene verde tucán y verde olivo, es decir, ¿y por qué voy a sacar a quienes nos han permitido tener esta hegemonía hoy? Y la pregunta te la hago antes de volver a los temas de seguridad, que son cruciales en los temas económicos. El presidente de la República en funciones, cuando inauguró varias obras, dijo, se las doy al ejército para que no haya la tentación de privatizarlas y no haya la posibilidad de volver atrás en esto. Si eso valía para una eventual derrota de su partido, a fortiori, a mayor razón vale para Claudia Sheinbaum. Va a decir, oiga, ¿y por qué va a desmontar lo que está atado y bien atado? Es una concepción económica, estatista en esos ámbitos, que va desde el Tren Maya hasta Mexicana de Aviación. Y que recibió todo el respaldo de la población. Es Sí, decir, por eso digo. a la población le gusta donde estamos, se siente cómoda como estamos y no veo ninguna razón para que en este tema o cualquier otro haya ciertas consideraciones de moderación. O sea, habrá que revisar. Solo se revisa lo que no funciona. La nueva presidenta habrá de revisar las iniciativas de reforma constitucional de el febrero de este año, a las cuales les dio el espaldarazo, evidentemente sin leerlas, porque no había pasado ni media hora cuando hizo todas suyas. Yo supongo que ahora pues sí se sentará a verlas, pero no veo ninguna razón, y mucho menos un contrapeso, que pudiera detenerla en ninguna de ellas. Eso lleva a otro aspecto que medio bosquejamos antes de empezar el programa, al hecho de que el país amaneció el 3 de junio con una nueva configuración del poder, en el cual regresábamos un partido con un partido hegemónico. Me resisto en darle el término porque creo que hay una buena cantidad de esferas de poder que no están ocupadas por Morena, pero ese es otro asunto. ¿Puedo hacer una pregunta, Sí, aprovechando que es una gran conocedora de Sartori, quizá como Pox? ¿Es predominante o es hegemónico Morena? Yo creo que hoy es predominante. Si vamos a irnos a la literalidad de Sartori, él decía que se necesitan por lo menos 20 años, que en nuestro país serían 3 sexenios, para realmente hablar de una hegemonía. Pero lo que Estamos ante un predominante. Lo que creo que sí podemos decir con claridad es que estamos de lleno en el proceso de construcción de una hegemonía, y si somos un poquito más pesimistas, en la construcción de un sistema de partido único, porque hay la tentación de desaparecer a la oposición. Si quitan la representación proporcional y bajan los presupuestos de los partidos a la mitad, que está ya en la iniciativa de electoral, pues no nos va a tomar más de un sexenio en tener un partido único. Yo no correría tanto, no me adelantaría tanto en la historia. Me parece riesgoso como analistas, porque dejémoslo partido predominante. En este momento, el 5 de junio de 2024, tenemos un partido preponderante en el cual al menos la reforma sobre el Poder Judicial, sobre el Ejército, sobre seguridad, sí se pueden aprobar, sí se puede cambiar la Constitución, en principio, pero que la discusión sobre el ritmo, la velocidad y la modalidad va a depender fundamentalmente de un debate al interior del partido predominante. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí, claro. Y eso me lleva a preguntar, ¿habría dos corrientes dentro de Morena o varias más sobre el papel del ejército? Por lo menos no fueron visibles en este sexenio. Las reformas que pidió López Obrador pasaron. Quien las detuvo fue la Suprema Corte. Pero ahora, creo también que vamos a ver cómo se comporta ese partido en esta situación de predominancia. Creo que las tensiones que antes eran naturales entre el partido en el poder
y las oposiciones, ahora vamos a ver en este tema y en muchos otros cómo se comportan las tribus del propio partido y qué capacidad y posibilidad va a tener Claudia Sheinbaum de disciplinar una vez que López Obrador esté un paso atrás. ¿Qué tan atrás va a ser ese paso? También es una de las interrogantes. ¿Qué tanto se va a desprender o no? Y se va a querer desprender o no Claudia Sheinbaum de las directrices que le dejaron con esas 18 reformas constitucionales. Pues tienes toda la razón. Ahorita no es más que puritita especulación. Sí, sí, no, y estamos viendo la correlación de fuerzas, pero tengo la impresión de que en la en la nueva hegemonía, el tema del verde olivo, pero también el blanco, ¿no? Porque los marinos controlan aeropuertos, controlan el interoceánico. Estos días va a ir el almirante Ojeda a Estados Unidos a buscar inversiones para reforzar el proyecto del canal interoceánico, que espero que tenga continuidad y no tengamos este viejo maleficio de México, que lo que hace, lo que hizo el anterior lo retoma sobre nuevas bases el otro. Pero puede tener continuidad porque socialmente es muy aceptado, ¿no? En múltiples ocasiones el presidente decía, pues si quiero que el mando de la Guardia Nacional sea militar, porque la gente sigue confiando en los militares en un nivel muy parecido a la votación que tuvo ahora Morena, ¿no? La coalición gobernante, María. A ver, el ejército siempre ha estado bien calificado. Y la Armada todavía mejor. Solamente quienes nos preocupamos por cuestiones de derechos humanos y quienes nos preocupamos por el papel que se le hizo jugar en toda la época de la Guerra Sucia y de represión, desde luego el 68, desde luego el 71, tenemos una opinión más crítica respecto al ejército. Pero en términos de valoración, Es en el las mismo grupo que le múltiples preocupa encuestas, la concentración de poder, ¿no? exactamente. A los demás dicen, qué bien. Porque además el ejército, también hay que reconocerlo, tiene toda una parte amable que hace desde hace mucho y la hace muy bien. Vacuna, atiende a la población en situaciones de desastres naturales, en temblores, en ciclones. Entonces, si nosotros vemos todas las encuestas desde hace 40 años que se empezaron a hacer encuestas en este país, el ejército y la iglesia salen muy bien calificados. Sí, tiene razón. Volviendo, yo voy a seguir insistiendo en el término preponderante por ahora. En otra ocasión hablaremos sobre la hegemonía y lo que significa Gramsci. Ya que mencionaba Sartori, habría que meter a Gramsci también, claro, para ver qué nuevo bloque histórico se puede reconfigurar, pero esa es una discusión académica. Regreso a los últimos 3 días. Hablando de reacciones, creo, en mi caso, y creo que nos pasó a muchos analistas, nos sorprendieron los resultados. Pero también confieso que al día siguiente me sorprendió la reacción de la bolsa y de la divisa. El deslizamiento, la caída del peso, 5% fue sorpresiva. Significa, por tanto, que la globalización ya es un hecho tan cotidiano como la presencia del ejército, es decir, que los inversionistas también pueden intervenir en el debate y decir hasta aquí llegan, ¿o qué piensas? Me estás llevando a un terreno que no conozco, que es la economía, más que muy por encima. La interpretación general que se dio fue la preocupación a la falta de contrapesos. Los mercados calculaban, me parece evidente, que iba a ganar Sheinbaum. Nadie en su sano juicio, bueno, sí había quien pensaba que Xóchitl tenía alguna posibilidad, ¿sí? Pero yo creo que sí había la expectativa de que el Congreso podría ser un contrapeso. Y los resultados del domingo, los resultados de cómo se preconfigura la Cámara de Diputados, allí va a haber una discusión muy interesante en términos de la asignación de la representación proporcional y cómo la sobrerepresentación
va o no a favorecer al verde como ellos están calculando y están queriendo llevar las cosas para que les favorezca, puede atemperarse un poco, pero yo creo que la preocupación es la pérdida de contrapesos, porque además queda claro que el Congreso no va a ser un contrapeso y han anunciado, y lo ratificó el presidente el mismo lunes, que la primera reforma que van a aprobar es la reforma del Poder Judicial, que es una reforma que debilita el Poder Judicial. Es decir, sí dijeron, vamos a ir a un presidencialismo mexicano que ni Carpizo pudo describir, ¿eh? O sea, creo que va a ser mucho más fuerte. ¿Sí? Y legitimado en las urnas. No, fue muy interesante porque los mercados votaron antes y ahora votan después, ¿no? Claramente después de la reunión con la ABM, donde la lectura fue, este país está de maravilla, nunca habíamos ganado tanto dinero y la continuidad está asegurada. En los corrillos se decía, no va a haber la reforma del Poder Judicial porque no van a tener la mayoría calificada y aquí que nos encontramos con esta realidad. O sea, el gran enigma a partir de ahora, y en un momento más volvemos al asunto del ejército, pero creo que este tema de la reforma del Poder Judicial es muy importante, aquí tiene usted todos los instrumentos, puede hacer literalmente una nueva constitución, María, o sea, la coalición ganadora de las elecciones. Así es. Y en esa nueva coalición, perdón, no coalición porque ya no necesita ninguna coalición, en esa nueva correlación de fuerzas, en esa nueva constitución, habrá que ver qué elementos fundamentales de una constitución democrática prevalecen y cuáles no. Y los elementos de una constitución democrática son fundamentalmente dos: derechos humanos y división de poderes. Sin eso puede haber una constitución. Hay muchas constituciones no democráticas, pero no merecerá el nombre de constitución democrática. Como tienen todo el poder, habrá que ver qué es lo que van a hacer. Sí, y también cómo se relaciona con los tratados de libre comercio que ha firmado, que incluyen una cláusula democrática, una obligación del Estado mexicano de respetar estos principios básicos. Ya veremos cómo evoluciona. Regresamos al ejército, porque hay otro ámbito enigmático, otro paquete de enigmas asociados con el fortalecimiento del ejército. Si uno revisa con cuidado el programa de la presidenta electa sobre seguridad, habla de que va a fortalecer a la Guardia Nacional, de que la va a aumentar, la va a hacer más eficiente, pero con el ejército lo elogia, su lealtad, en fin. Pero se reserva un verbo para hablar de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Dice, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la vamos a fortalecer y le vamos a incrementar su capacidad para la coordinación y para la generación de inteligencia. No sabemos exactamente lo que significa, pero ya poniéndole nombres a las carteras, hagamos un lado a Ejército y Marina, porque siguen otro proceso, pero surge la figura de su asesor de confianza, Omar García Harfuch, nieto de general divisionario, secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, y su hombre de confianza en la capital, al cual le reconoce haber creado o fortalecido la seguridad en la capital. ¿Qué papel, evidentemente, podría jugar Omar? Vamos a especular, es todo lo que podemos hacer, en la reconfiguración. ¿Será el nuevo secretario de Seguridad de una Secretaría de Seguridad fortalecida? A ver, estamos jugando en la especulación y luego dices que no me vaya yo muy adelante. A ver. No, esos son 2 meses. Lo que es cierto es que va a jugar un papel clave y con esto me estoy lavando las manos. En su concepción va a tener que decidir justamente cuál va a ser la relación
de la Guardia Nacional, que ya adelantó que va a seguir encabezada por un militar. ¿Qué tipo de formación le va a dar a esa Guardia Militar? Perdón, a esa Guardia Nacional. Porque esa Guardia Nacional puede ser el nombre de una nueva policía, ¿sí? ¿Van a tener o no van a tener formación militar y disciplina militar? ¿O va a ser una reconcepción de una nueva policía? Y creo que lo más delicado de la pregunta que haces, en donde no me atrevo a aventurar, es cuál va a ser la relación de Omar García Harfuch en el papel que le dé con el general secretario y con el almirante secretario. Creo que ese triángulo, sea o no secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Omar García Harfuch, va a ser un elemento fundamental para poder o no generar una estrategia nacional de pacificación del país y de recuperación de territorio en manos del crimen organizado, o la tensión va a impedir caminar en esa dirección, que creo que con Claudia o sin Claudia es algo que muchos queremos. Yo creo que, digo, naturalmente el tema de los nombres es sugerente y durante su campaña la hoy presidenta o virtual presidenta electa planteó que el éxito de su modelo en la capital era el que iba a llevar a nivel nacional y al mismo tiempo fue ambigua con la estrategia que hasta ahora se ha llevado. Pero más allá de nombres, pues el gran tema es que con esta mayoría constitucional de la que estábamos hablando, pues puede rediseñar el edificio completo. Y antes de ir a una pausa, pues me encantaría que nos dijeras tú cómo te imaginarías un edificio renovado. O sea, si dijeran, vamos a llamar a la doctora Marván como arquitecta constitucional, ¿qué habría que hacer? Tienes una Secretaría de Seguridad hoy profundamente devaluada, porque el mando de la policía lo tiene el secretario de la Defensa, tienes un órgano de inteligencia que depende de un general. Para todo efecto práctico, la Secretaría de Seguridad pues lleva protección civil y de alguna manera las relaciones con los estados. Pero ¿cómo habría que pensar esa nueva arquitectura, que son funciones de las agencias del Estado? Y luego la reforma cívico-militar. Mucha gente se pregunta, ¿no llegó el momento ya de pensar en un secretario de la Defensa Civil? Por ejemplo, una mujer también, se lo pregunté a Sheinbaum, me dijo, no, de momento tenemos muy buenos generales de 3 estrellas y mi idea es que el secretario sea un general, pero también si hay que fusionar a las dos secretarías. Digo, ya no le toca discutir quién es el inquilino de la habitación, sino diseñar el edificio completo. Después de la pausa, ¿puedes atender esta inquietud, María? Me encantaría. Regresamos. Bueno, y regresamos a estos diálogos sobre seguridad y justicia. María, te preguntaba si tú fueses la arquitecta, en este caso convocada para diseñar el edificio constitucional en esa materia, ¿por dónde empezarías? Es muy difícil la pregunta, porque tengo muchas discrepancias con el grupo que ganó. Yo empezaría por hacer una constitución funcional en términos de derechos fundamentales, en términos de división de poderes. Todos hemos escrito muchísimas cosas sobre las dificultades de la división de poderes que tiene nuestra Constitución de 17, que por cierto los tenía también las de 57. Y creo que una de las cosas, para regresar al tema del libro, sería dejarnos ya de este tema de simulación. No sabemos cuál va a ser la aproximación de Sheinbaum a las Fuerzas Armadas, porque creo que hay que tratarlas en paquete, aunque no son un paquete, ¿sí? No sabemos cuál va a ser su aproximación, pero lo que es cierto es que hoy día la Constitución dice una cosa y la realidad dice otra, y esa realidad la hemos ido construyendo, porque yo creo que hay que asumir responsabilidad en términos sociales, a partir de decretos, es decir, a partir del Ejecutivo, a partir de resoluciones del Tribunal Constitucional, novísimo Tribunal Constitucional en el 94, en 96 le dio un espaldarazo
Despliegue del a- apoyo, ¿no? apoyo al despliegue de las Fuerzas Armadas, y son varias las resoluciones de la Corte que han favorecido este proceso de simulación, y desde luego también el legislativo o los legislativos. Entonces, hoy tenemos una arquitectura en términos de las Fuerzas Armadas que es una arquitectura de la hipocresía. La Constitución dice que no, pero hemos encontrado cómo darle la vuelta para decir que sí, hasta el nivel de militarización de este sexenio, en donde creo que sí hubo un cambio cualitativo. No lo empezó López Obrador de ninguna manera. El libro da cuenta de la relación del ejército desde 1940. No lo empezó López Obrador, pero sí creo que el cambio fue cualitativo y no nada más cuantitativo. Es un enigma. ¿Qué va a hacer Sheinbaum? Y ciertamente es uno de los temas en el que ha sido más cauta y logró una cosa que le funcionó muy bien en la campaña. Al ser tan cauta, el tema de seguridad, por más que la oposición quiso convertirlo en el centro de la disputa, no lo lograron. No. Y los resultados electorales es lo que nos dicen. Información. El libro en el que tú fuiste coautora, Érase un país verde olivo, está repleto de información. Información muy útil que va sustentando las diferentes interpretaciones. Te hago una pregunta general porque creo que ya si nos movemos al tema del partido predominante, a la interacción del gobierno del partido predominante con la sociedad, la información se convierte en un bien muy preciso, estratégico, porque es lo que da fundamento o hace más sólido una crítica o un señalamiento, o se queda en el cajón de los adjetivos o de los textos adjetivados. Te pregunto, ¿qué tanto conocemos lo que pasa dentro de las Fuerzas Armadas? Poco. Ahora, poco, pero es también muy contradictorio. A ver, es eso mismo, sí. Sí, porque ciertamente el libro y muchos otros libros que hablan o artículos toman bases oficiales del gobierno para sustentar número de homicidios, zonas conflictivas, número de desaparecidos. Entramos al final del sexenio en hacer un recuento para que parecieran menos, aunque fueran más, pero de alguna manera sí venía habiendo información, a pesar de el gran debilitamiento que se hizo al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Pero quienes saben hacer, y yo no lo sé hacer, lo confieso, quienes saben hacer minería de datos en las bases del gobierno, que claramente algunas de esas se utilizaron para esto, sí tenían información. Ahora, información administrativa, yo creo que cada vez vamos a tener menos, porque hay que reconocer que el paraguas de que el ejército se encargue de las cosas y que como el ejército se encarga de las cosas, Tren Maya, Dos Bocas, etcétera, entonces lo podemos cubrir con el paraguas de seguridad nacional y por lo tanto la información, sobre todo la información administrativa, de a quién se contrató, cómo se contrató, cuánto se gastó, por qué ya se duplicó el precio de la obra, está reservada. Y esa sí es bien difícil de encontrar y creo que va a ser peor. Esa es otra de las pendientes, ¿no? Si avanza o no la reforma constitucional que suprime el INAI. Sobre eso también ha sido ambigua la presidenta. Una parte de su equipo decía que no. Ella dijo que genéricamente asumía las reformas que había planteado López Obrador. Pero es interesante pensar en que una decisión constitucional te puede llevar a comportamientos o vías de desempeño gubernamental contradictorias. Decías, debe desarrollar policías locales. Si tú optas por reforzar el modelo actual, el ejército tiende a ser centralista.
tiende a no dar cuentas porque es una lógica de secreto, de funcionamiento de la propia estructura militar y por tanto la transparencia sufre y tiende a ser menos empática con las víctimas porque desde el coronel Lubet hasta los tiempos que corren, el ejército funciona como un grupo disciplinado. Si yo tenía esta misión y yo la cumplí, oiga que los derechos humanos, todo lo demás, mi valor, el cumplimiento de la misión pasa por cualquier otra consideración, con lo cual empiezan a chocar valores, ¿no? Que han sido muy tradicionales para la izquierda. También la coalición no viene solamente del verde oliva que se le ha agregado en los últimos tiempos, viene también de una tradición de defensa de los poderes locales, viene también de la defensa de los derechos humanos, esos valores que entrarían en contradicción con un modelo centralista y militarizado en la seguridad. La contradicción es evidente, no tengo nada más que agregar, lo has descrito perfectamente. Creo que ahora sí que vamos a tener que pagar por ver. Vamos a ver qué pasa en la transición y de qué manera, una vez ya en el poder, va definiendo cómo se va a decantar. Claudia sí viene de la izquierda. Sheinbaum realmente se formó en la izquierda, viene de la izquierda. López Obrador, pues creo que su gran engaño es decir, haberle dicho a la gente que era una persona de izquierda. Era muchas cosas, desde mi perspectiva, era sumamente conservador y no era de izquierda. ¿Le ves no abrazaba las banderas de la izquierda. ¿Le ves larga vida? Pues fue la primera presidenta del IFAI. ¿Le ves larga vida a tu hijo institucional? No. ¿O corre el riesgo de desaparecer? Sí. No quieren los constitucionales autónomos. Hijo, se está yendo por varios lados, pero coincido contigo. No solo Claudia Sheinbaum, sino que el grupo que rodea a Claudia Sheinbaum tiene una matriz de izquierda universitaria, legalista, socialdemócrata, hasta cierto, vamos a ver hasta dónde llegan, y ha mantenido curiosamente la tesis que acuñó aquí en el Colegio de México. Estamos en la biblioteca Daniel Cosío Villegas, por cierto. Acuñó en el 74 Manuel Camacho Solís. Él habló de que era necesario para gobernar México un nacionalismo autoritario controlado por un grupo compacto. Han pasado muchas cosas, ya no es posible ese nacionalismo autoritario, ya nos abrimos al mundo, en fin. Pero la idea del grupo compacto... No sé qué decirte, no sé. ¿Cómo? No, sigue. No, podemos discutir la esencia, pero la apertura de México al mundo en el 94 ha alterado cualquier tipo de cálculo que tengamos, pero en todo caso va a ser bien interesante observar lo que significa que ese grupo compacto que rodea a Claudia va a ser frente a el grupo compacto que rodea a López Obrador y que tiene una visión más dura, más doctrinaria, más, no quiero decir, impositiva, en el sentido de decir, pues aquí se hace como yo digo y no hay consideración de ningún tipo. Pero para regresar al tema de la información, porque ese asunto es fascinante, habrá que esperar a ver. El nombramiento de Juan Ramón de la Fuente como encargado de la transición ya es una señal que apunta a que ese grupo va a ser el que va a llevar al menos los cargos principales. Pero la importancia de la información para informar al auditorio. Hablábamos de la Guardia Nacional. Se sabe muy poco sobre la cantidad de guardias nacionales distribuidos en los estados. Y en una de las investigaciones que hicimos en el colegio, en el seminario que yo coordino, nos sacó un dato sorprendente que se los comparto. 2 estados relativamente exitosos, Yucatán y Ciudad de México, la disparidad en guardias nacionales promedio durante todo el sexenio, Yucatán 38, Ciudad de México 116. Es decir, aquí ha habido una presencia de la Guardia Nacional que ha pasado desapercibida. Habrá que ver con investigaciones qué significa, pero independientemente de eso, y creo que tenemos que defender el acceso a la información, lo digo como académico, como ciudadano, es una pieza fundamental
de la defensa de los derechos humanos, ahí sí. Tú fuiste un gran militante para que se creara el IFAI. Bueno, sí, porque creo que es indispensable para mantener la vigencia de los derechos humanos y de la democracia y la posibilidad de que las víctimas nos podamos defender. Lo único que me abre un rayito de esperanza es que en términos de transparencia y de combate a la corrupción, invitó a Javier Corral. Tendría que acabarse de traicionar a sí mismo Javier Corral para favorecer la desaparición del IFAI, porque también fue pieza clave en la creación del IFAI desde antes, desde que estaba en AMEDI, en la Asociación Mexicana de Comunicadores, pero hemos visto muchas traiciones personales, por lo cual no apostaría que esta no va a suceder. Y además dirían, pues es el gran empuje de un proyecto histórico y las reformas constitucionales. Será interesante ver cuáles procesan en septiembre y cuáles dejan para octubre o cuáles están dispuestos a debatir con más profundidad. Una de ellas tiene que ver con la integración del Congreso, que es interesante ver que vayan a suprimir en este caso, pues todas las plurinominales, ni más ni menos, que esa es la propuesta. Pero regresando a los asuntos de seguridad, el modelo que también está por escribirse es si mantenemos esta estructura totalmente centralista o la presidenta de México recuerda que además de presidir el gobierno federal, es la presidenta de los Estados Unidos mexicanos y que tiene que dar juego y distribuir funciones al ámbito, en este caso, territorial. Morena ganó Yucatán y la primera cosa que declaró Joaquín el Guacho fue: voy a ratificar al secretario de Seguridad porque le vamos a dar continuidad al modelo de seguridad que ha tenido Yucatán. Ha habido otros exitosos, el de la capital. El federalismo, ¿cómo te lo imaginas? ¿O vamos ya al centralismo imperial? En seguridad. Sí, en seguridad, pero digamos, retoca prácticamente todo, ¿no? Es que regresamos a la pregunta original, que tú hace rato te contestabas solo, Leonardo. Si la Qué descortés puedo ser. Si la piedra angular de la estrategia va a ser el ejército, tendrá que ser centralista, necesariamente. Yeah. Si la piedra angular es la Guardia Nacional reforzada y vamos a tener que ver qué es eso, creo que sí podría admitir una lógica federalista. Pero yo creo que la disputa está allí. Que se puede ser federalista y ser del mismo partido, ¿no? No tiene por qué ser un desacato el decir yo tengo funciones que en el ámbito territorial desempeño sin deslealtad a la pertenencia al pacto federal, ¿no? Claro, ahora, hemos de reconocer que la Federación Mexicana siempre ha sido muy extraña. Es una federación mucho más centralista. Los estados creo que tienen mucho menos poder que cualquier autonomía del Estado español, evidentemente, ¿sí? Pero la época de los gobiernos sin mayoría, se tomaron muchísimas decisiones centralistas pegándole a la federación, ¿eh? O sea, lo federalista no es lo nuestro. No. O sea, no veo por qué o de dónde vendrá Sheinbaum que de pronto sí pueda ser federalista. Y sin embargo hay experiencias locales que han sido exitosas, ¿sí? ¿no? En materia de seguridad. A pesar de la federación, Sí, no por el apoyo de la federación, que es muy distinto. Regreso a los clásicos. ¿La Constitución construye realidad o es un reflejo de realidades muy diversas? Tú hablas, o los sistemas políticos, para no incluir la Constitución es más complicado. En ese sentido, yo creo que el centralismo federalismo depende de las realidades de cada entidad. No es posible, doy un ejemplo. Me pregunto, una vocación de partido predominante que quiere anular libertades conquistadas, si la podrían imponer en la Ciudad de México, en donde existe, y pongo una cifra, porque las cifras son muy iluminadoras. El estado de Morelos tiene 998
997 organismos de la sociedad civil por cada 100,000 habitantes. No, perdón, tenía en 24, en este año, total, no es por 100,000 habitantes. La Ciudad de México tiene 10,000 organismos de la sociedad civil, cámaras empresariales, medios de comunicación. Me pregunto hasta dónde podría llegar. O Coahuila, La Laguna con su tradición localista y sus medios de comunicación, Jalisco, que no es gobernada, o Nuevo León, que no son gobernadas por Morena, sino por Movimiento Ciudadano. Es decir, coincido con que el impulso de la nueva presidenta y su grupo, vamos a suponer que sea centralista, pero me pregunto si no estamos reconociendo que México ha cambiado, pese a todo, pese a los presidentes, pese a los partidos, pese a nosotros mismos, el país ha cambiado y que lo que sí podemos anticipar es una batalla por el tipo de la arquitectura del México del futuro. Eso totalmente de acuerdo, pero yo al menos no pienso quedarme callado. Voy a seguir diciendo lo que pienso, les guste o no les guste a algunos sectores. Y tendremos que aprender a tener peso de otra manera. Ahora, yo creo que un impulso verdaderamente federalista, más allá de la presidencia, Sheinbaum hoy o quien sea, quien le ha precedido y quien le sucederá, tiene que pasar por una serie de reformas fiscales que fortalezca las finanzas de los estados. No hay manera de fortalecer los gobiernos de los estados con la dependencia que tienen de la federación. Y allí creo que en algún momento dado en nuestra historia tendremos que empezar a discutir. Yo creo que siempre nos hemos equivocado hablando de la reforma fiscal. Yo creo que hay que impulsar una serie de reformas fiscales que pasan o que deben pasar por fortalecer las finanzas de los gobiernos estatales. Si eso no sucede, lo demás es lo de menos. Lo que pasa es que tiene que ver con las funciones. Ahora ves que el modelo actual que fue refrendado en las urnas, por ejemplo, en materia de salud, va absorbiendo para la federación esas competencias, el educativo también, si el de seguridad también va a decir, ¿y para qué quieren dinero los gobiernos locales? Si las funciones fundamentales las hace el gobierno federal, es una decisión que se tiene que tomar en ese ámbito. ¿Tú sientes más sensible a Claudia Sheinbaum con sociedad civil, una política de seguridad o relaciones cívico-militares pasa por oír al colectivo que escribió este libro, a los del CIDE que hicieron el inventario de lo militarizado? Es decir, ¿le ves más disposición a oír al sector académico y sociedad civil que lo que ha demostrado hasta ahora López Obrador, o seguiremos en esta especie de lógica de que el gobierno lo sabe todo y que la sociedad civil es un invento de alguien, porque en realidad hay gobierno y pueblo? María. Me gustaría pensar que sí va a ser más sensible. Su estilo de hacer campaña no fue un estilo de escucha, creo yo. Entonces, habrá que ver. Recordemos que de los primeros actos de gobierno de López Obrador fue la famosísima circular número 1, donde realmente pues, es un milagro que hayan sobrevivido 10,000 organizaciones de la sociedad civil en la Ciudad de México. Ahora me cambio otra vez de cachucha, ya ni siquiera la del IFAI. Transparencia Mexicana, pues fue un sexenio complicado, pues, ¿sí? Por decirlo menos. Por decirlo menos, por decirlo menos. Mira, sí fue un sexenio muy complicado, pero si tú ves las cifras, hablando de ONGs, desaparecieron un montón, pero nacieron otras. El número es ligeramente superior y el financiamiento que retiró la federación fue suplida por el sector privado. Es la misma, un poco más, 54,000 millones de pesos al año es lo que reciben las OSCs mexicanas. Regreso al tema de la disposición del grupo. ¿Por qué estamos hablando de Enigma? Yo sí veo una disposición en el grupo que rodea a Claudia a un diálogo,
hablo de la experiencia del Colegio de México, el seminario, hemos tenido 4 años de trabajo conjunto sobre violencia con la Secretaría de Educación capitalina. Redecos ha sido, el Pues son colegio ha buenas sido, noticias, claro. vamos, y sobre eso, bueno, hemos dialogado con enorme franqueza. Van a revertir eso en la capital, ahora que ya no va a estar el grupo de Claudia Sheinbaum, sino el de Clara Brugada, que son otras raíces, el movimiento urbano popular. Y tenemos que hacer esos matices, porque solo así entenderemos. Por ejemplo, Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio, su comandante, es un hombre muy educado y muy dispuesto al diálogo. Con doctorado y una tesis doctoral muy bien hecha, por cierto. Que le dirigió Chabat. La dirigió Jorge Chabat, egresado de aquí, profesor del CIDE. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Pero bueno, al mismo tiempo que ha habido esa disposición, que yo no niego, la fuerza fundamental del gobierno ha sido estigmatizar a los órganos de la sociedad civil, a la academia, diciendo son un conjunto de vividores y no han entendido bien el gran cambio. Yo entiendo que Claudia Sheinbaum viene de esa tradición, pero también tiene un mandato, ¿no? La fuerza de las urnas le dice, queremos quizá más de lo mismo, ¿no? Yo creo y que es un evidente. político no puede desentenderse de eso. Yo creo que la mayoría de los mexicanos votaron y votaron porque siguiera lo que empezó López Obrador. Vamos a ver cómo se desarrollan las finanzas del país, vamos a ver el presupuesto del año que entra y a partir de ahí, pues ahora sí que todo es enigma. Que ya tuvimos, no, sobre eso ya tuvimos la primera señal, Ramírez de la O dijo, 3 puntos del PIB abajo el presupuesto, que es un billón de pesos menos en el del 25, son las primeras señales ya del gobierno concretas, ¿no? Y la misma Claudia en su discurso del domingo dijo, en economía, no lo dijo con estas palabras, vamos a seguir la ortodoxia que hemos seguido hasta ahora. Sí, sí, y él lo reiteró. Y eso pues dependerá también el modelo constitucional. Yo creo que es una señal muy importante. Pues se nos acaba el tiempo, doctora Marván, ha sido un placer. Una última frase, una última idea. No basta que quieran, falta que puedan. Claro. Y eso depende también de nosotros. Con eso nos vamos. María, muchas gracias. Muchas Sergio, gracias. un placer. Nos vemos la semana próxima. Nos vemos la semana próxima.